Y continuamos la conversación nuevamente aquí en Diosito Podcast, el podcast donde hablamos de Diosito. Yo soy Ángel González, con quien estamos acá. Estamos en diferente orden hoy. Así que. Sí, ahora está arriba de mí. Ok, eso es raro. Ahora tú estás arriba y yo. Así que lo ascendí. Yo soy Andrés y a un lado de mí está el bello Chucho Hernández. Bienvenidos al Diosito Podcast, el podcast que homologó la eternidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hoy están aquí acompañándonos en esta transmisión, en este compartir. Les damos la bienvenida a todos. Amén. Pues bueno, la vez pasada nos habíamos quedado hablando un poco de los diferentes testimonios, así, sobre el escuchar a Dios, sobre cómo lo sentimos en el día a día. Y creo que la forma más literal, o sea, a quien nos dejó Jesús para comunicarnos directamente con el Padre, pues es el Espíritu Santo, y es algo que hemos mencionado demasiado. Entonces creo que ya estaría cool entrar en materia con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo la ven ustedes? Se me hace una excelente idea, y es ese dulce huésped del alma, como lo llamamos tantas veces, ¿no? Ese consolador o paráclito, el paracletos, como se le llama en griego, el paracletos, el paráclito, el consolador. Y yo creo que todos los seres humanos, en todos los momentos de nuestra vida, necesitamos esa guía, esa compañía que viene a darnos Dios con su espíritu. Y yo creo que hay mucho que hablar, ¿eh? Este podcast va a ser más breve, pero tenemos mucho que hablar. Es el gran desconocido, de pronto el Espíritu Santo, sí. La cenicienta de la iglesia, de pronto, ¿no? O sea, sí, muchas veces lo interpretamos de que como una paloma blanca. No. La infancia. Sabes que hace un tiempo llegamos a un concierto un sábado y había catequesis, estaban los niños del catecismo, ya terminando, y estábamos montando equipo para el concierto, y la catequista, que hago una atenta invitación a los catequistas, no estoy englobando a todos, pero sí hay que preparar mucho, y en esa ocasión nos tocó ver a una catequista poco preparada. Perdón, hermana, si me estás escuchando, siempre escuchan nuestros podcasts. Nosotros estábamos montando el equipo y ella ya traía sus cartulinas con todas las cosas preparadas. Es como cuando los testigos de Jehová van a tu casa, también saludos a nuestros amigos testigos de Jehová, que ya llevan un cuadro armado, ¿no? Y no les muevas eso, porque entonces sí les mueves el tapete y no saben qué responder. Y esta muchacha le preguntaba a los niños, ¿quién es el Espíritu Santo? Pero ella traía la cartulina al revés y ya traía ahí la respuesta, ¿no? O sea, y un niño se levantó, un niño del catecismo, un niño de 8 años, se levanta y dice, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¡Wow! Un niño de 8 años. Crack. Hey. Y ella le dice, ¡no! Y voltea la cartulina, dice, es la palomita blanca. Madre mía. Santo Dios. Madre, no. Pero dijo eso porque era su plan, o sea, como que se le fue la onda porque dijo, este era lo que iba a decir y fue lo único que tenía en la cabeza. Me lo estás echando a perder, claro. Sí, o sea, como en las caricaturas, no, así como que se abriera el piso y se la comiera y se fuera, no, pero pues no se pudo. Hay que invitar a ese niño al podcast. Entonces, evangelicen. No, la verdad yo andaba poniendo equipo, pero lo siento mucho, o sea, di mi aporte, le dije, el niño está diciendo la verdad. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ahí me vas a decir que Dios no es un señor barbón. ya mayor. No, es que de verdad que sí, o sea, tenemos lo siento, pero una catequesis muy pobre, no me refiero a todo, no, o sea, la catequesis es riquísima, pero no batallamos, entonces agarramos de aquí y de allá sin investigar tanto, sin estudiar. Como cualquier sistema de educación tiene sus sí, fallos, sí, ¿no?
sus fallos, exactamente. Por eso mis respetos a las catequistas de San Felipe de Jesús, ahí la hice y unas cracks todas, de verdad. Es que sí hay mucho, mira, cuando estuvimos en el encuentro de catequistas en el 2019 en Argentina, la verdad... Wow, no sabía que existía eso, es muy específico. Wow. Se llama... Vino y la... El ENEC, Encuentro Nacional de Catequistas, nos tocó ver mucha diferencia. No estoy diciendo que en México no, pero sí nos tocó ver la preparación con muchas bases, o sea, muy estudiado todo, y lo tengo que decir con sus letras, ¿no? O sea, dices, estamos muy lejos de eso, y yo creo que no podemos dar por sentado de que ya sabemos algo, ¿no? O sea, o ya sabemos, punto, sino que eso lo tenemos que estar explotando todo el tiempo, lo tenemos que estar todo el tiempo trabajando, porque vuelvo a lo que hemos tocado en otras ocasiones acerca de lo que decía Santo Tomás Aquino de Dios, ¿no? Decía, no hemos podido ni siquiera descifrar la esencia de una mosca y queremos entrar en la mente de Dios y explicar. O sea, lo decía San Francisco de Asís también, Dios nunca es bastante. Nunca es bastante. Jamás voy a poder entrar en la totalidad de esa dimensión que es Dios. Pero lo que sí tenemos como una ayuda para el día a día, para desde nosotros comprender nuestra experiencia humana, es esa compañía que nos asiste, que es el Espíritu Santo, que de verdad, o sea, si fuéramos más conscientes, ¿no? de esa presencia divina que camina a nuestro lado en el día a día, sería otra cosa la experiencia humana, porque de verdad sigue caminando con nosotros. O sea, el mundo sigue siendo mundo, ¿no? La humanidad sigue siendo humanidad gracias a la presencia del Espíritu Santo. O sea, yo no puedo explicarlo de otra forma. Sigue caminando, sigue siendo nuestro guía, sigue inspirando, sigue actuando. O sea, no ha dejado de moverse, como lo dice al principio del Génesis, sobre la faz de la tierra. No ha dejado, y qué bueno, porque si no esto regresaría al caos. Claro. Y ahorita volviendo al punto de la paloma blanca, ¿por qué o sea, vamos a partir de cero, ¿por qué lo representan mucho con la paloma blanca? Mira, la verdad no sé. Pero yo creo que los seres humanos necesitamos signos visibles, tangibles. Entonces, si lo representaran como es... no lo estarían representando. No, es terrible. Perdón por la expresión, pero no es algo bonito el Espíritu Santo, y no estoy diciendo que sea algo feo. Pero imagínate lo que sacó del caos todo el cosmos, todo lo poco que conocemos, más bien. Tiene que ser una fuerza descomunal. Sublime. Sí. Un agujero negro es nada. O sea, un agujero negro es una babosada al lado del Espíritu Santo, ¿te imaginas, no? Entonces, sí, tiene que ser algo muy poderoso. Muy poderoso. Porque mira cómo cómo los cristianos representan a Dios, usan a Jesús, ¿no? Porque, o sea, de la misma forma que no, es la imagen, es hecho hombre. Tenemos que agarrar de él hecho hombre, porque no podemos representar lo que es él, lo que será él en su como en su ambiente, ¿no? En su naturaleza. Nadie conoce al Padre. Exacto, sí. Bueno, pero Dios, como el libro que les presenté la semana pasada, Dios es Jesús de Nazaret, sí. Es ese Dios que se hizo humano, pero no deja de ser, en la persona de Cristo Jesús, no deja de ser divino, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que es para
para traducir o que podamos resistir más bien esa fuerza, esa presencia, porque nos barrería, o sea, como, sí, o sea, sería como un gigante pisando un montón de pulgas. Lo siento mucho por la representación, pero es también algo dócil, porque no podría habitar dentro de nosotros, habita dentro de nosotros. Es algo humilde, es ternura, pero insisto, o sea, tampoco podemos, como si fuera, ahorita estoy aquí con el clima, no, o sea, como si fuera ponerle el clima, porque ahora quiero ponerle en moverle al 1, al 2 o al 3, o sea, yo no puedo manipular al Espíritu Santo, yo no soy nadie para hacer eso, pero sí puedo darle permiso de que Él guíe mi vida, darle la autoridad total de que Él haga conmigo lo que Él quiera, porque sé que lo que Él quiere para mí es lo mejor para mí. Pero así como les decía, es el gran desconocido, o sea, es algo que ignoramos. Yo quisiera, para ir dándole forma a esto, mi último viaje al pueblo con mi mamá, Miriam y nuestros 3 hijos, fue hace 26 años. Fue mi último viaje. Todavía no nacíamos. Todavía no nací. No, ya había nacido, ¿no? Andrés tal vez ya hubiera nacido. O sea, tendría de que un par de meses yo. Y Ángel no. Puede ser más o menos, porque Jonathan tenía 2 años cuando fuimos. Más o menos. Jonathan tiene 29 años. Y cuando íbamos, mi mamá nos iba contando un montón de historias mientras íbamos por la carretera. Llegamos primero a la playa, nos quedamos en la playa de Tampico 2 días y luego de ahí viajamos al pueblo que está a hora y media de Ciudad Valles, Río Verde, San Luis Potosí. Y ya llegamos a la casa, una casa en San Diego de Alcalá, mis papás. En San Diego está una de las haciendas más hermosas que hay en México. Está dentro de las 10 haciendas más hermosas y tiene una iglesia muy bonita. Pero a mí no me bautizaron en esa iglesia. Yo nací el 9 de noviembre del año 66 y fui bautizado el 20 de agosto del año 67. Entonces, cuando estábamos en ese lugar, mi mamá me dijo, vamos a Ciudad Fernández, te voy a llevar a la iglesia donde fuiste bautizado. Y Ciudad Fernández queda como a 30, 40 minutos de la casa de mis papás. Fuimos. Una iglesia bellísima, bellísima, y mi mamá pensó en el nombre que me habían puesto, José de Jesús, y por eso fue que me bautizaron en esa parroquia y no en San Diego. La iglesia se llama la Iglesia de los Dulces Nombres de Jesús, José y María. Es una iglesia hermosísima. Llegamos y me dice mi mamá, en esta iglesia fuiste bautizado hace muchos años, hace 30 años, y entramos, y lo primero que hice fue caminar hacia la pila bautismal, una pila muy antigua, más que yo, y recuerdo que mi instinto, lo que hice así como algo, un instinto de fe, no sé cómo llamarlo, fue hincarme y besar esa pila de madera y dar gracias a Dios y decirle a Dios, aquí comenzó todo. Yo nací aquí en La Conchita, en Monterrey, en el 66, pero nací a esta vida en el Espíritu el 20 de agosto del 67 en esa parroquia de los Dulces Nombres de Jesús, José y María. Y por eso fue, o sea, no podía parar de llorar. O sea, le dije a Dios, aquí empezó para mí, la vida espiritual empezó aquí. Aquí me regalaste tu espíritu. Y esta vida en el espíritu es algo así de sensible. Si bien muchas veces se nos olvida por lo que tú quieras, por las prisas, por las broncas, por un montón de cosas, pero cuando recapacitamos y volvemos a ese episodio donde Dios nos selló, nos dio su espíritu, nos dio esta vida,
Esto toma fuerza, toma un sentido sobrenatural también, pero sin olvidar que somos seres humanos que seguimos caminando en esta tierra, pero no caminamos solos, o sea, vamos acompañados por esta gracia que Dios nos regaló nos injertó en esta vida. O sea, es algo de verdad maravilloso, es algo muy fuerte, muy loco, que si bien habrá quien cuestione, pero como un niño lo acerca sin que él tenga la libertad de decidir quiero o no quiero. Bueno, pues muchos lo explican de muchas formas, pero una manera muy sencilla que me gusta cuando escucho acerca de esto es: tu hijo recibe las vacunas cuando es bebé y pues no le preguntas, oye, ¿quieres que te pongamos la vacuna de la polio? No quiero, o sea, quiero tener polio cuando sea. Oye, ¿quieres que el niño nació antivacunas? Cuando no quiero que me pongas hasta que pueda leer los papeles y de que ver la documentación médica, así. Sí. No quiero la Cancino, me voy a esperar a la Moderna. Exacto, porque lo que viene aquí enseguida es que los papás lo que quieren es lo mejor para nosotros, ¿no? Y en la vida espiritual, lo mejor para mí, y estoy hablando de mi vida, respetando lo que puedan opinar otros, pero lo que mis papás quieren para mí es la vida eterna, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Me ayudan a que yo esté injertado, a que yo esté, pues, de alguna manera, que forme parte de esta familia, que es la familia de Dios. Y lo que sigue después es el camino, ¿no? Y ahí es otra parte que por decir, en mi caso, me perdí mucho, me equivoqué mucho, le di a Dios todos los pretextos para que Dios... Pueden escuchar 11 capítulos atrás. Sí, un recopilatorio de historias buenísimo. Le di a Dios miles de pretextos para que Dios se olvidara de mí, me mandara al infierno. Y no, o sea, no se rinde. Y es esa presencia del Espíritu Santo que sigue recordando quién soy, ¿no? O sea, eres mío. Entonces, esa es la maravilla que tiene. Y, o sea, por eso me encanta el saberlo así, o sea, como algo, vaya, como un amigo, como alguien que no se aparta de mí ni un instante. O sea, si el Espíritu se aparta de mí un instante, me muero. Esa es mi garantía. Persona. Sí, o sea, porque lo que decía el Dios, pues cierto la razón, o sea, es la tercera persona, o sea, como lo dice el credo, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, o sea, exacto. Es Dios. Es Dios. Y así, entonces siempre explicar la Trinidad es como que una tarea complicada, cada quien tiene su forma de explicarla y así, yo ahorita no me voy a volver loco con eso. Pero sí, algo yo estaba hablando, ay Dios, se me fue oscuro. Ajá, yo estaba hablando con Míralo, está oscuro. Yo estaba hablando con un amigo y la neta explicar la Trinidad especialmente a gente, o sea, él apenas está como que interesándose ni siquiera en el catolicismo en sí, ¿no? Sino nomás en el cristianismo en general, ¿no? Y una de las cosas más complicadas era, pues, cómo defines de que la Trinidad, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre Dios y Jesús? ¿Y qué es el Espíritu Santo? La neta es tan esotérico de alguna forma, no sé cómo más explicarlo. Y fue una como que, o sea, el clásico Historian One and Only, o sea, es tres, pero es uno, ¿no? Y de que son independientes, pero a la vez son independientes, pero el mismo, o sea, lo difícil de explicarlo es que es difícil de explicar. No sigue como una lógica que nosotros entenderíamos porque está más allá de nuestra comprensión, ¿no? Y muchos teólogos han tenido su forma de explicarlo en base a su interpretación, ¿no? Uh-huh. Está San Agustín, que me gusta mucho mencionarlo. Uh-huh. Pues fue una especie de epifanía o teofanía, no sé cómo llamarlo, pero Agustín iba por la playa, iba meditando en la Trinidad y cuenta la historia que vio a un niño que corría de la playa al mar y había hecho un agujero en la playa
y iba y con las manos iba tratando de echar agua del mar a ese hoyito que había hecho, y lo veía que corría y iba y venía. Se acerca a Agustín y le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Dice, quiero traer todo el mar a este pozo que acabo de hacer en la arena. Entonces él seguía corriendo y agarraba y venía y le dice a Agustín, eso es imposible. No puedes echar aquí en este hoyito ese inmenso mar. Entonces ya el niño se para y le dice, es lo mismo que tú pretendes al querer hacer que la Trinidad a la que quieres explicar quepa dentro de tu cabeza. Es imposible. Entonces es algo muy, a lo mejor para simplificar esto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy el hijo de doña Rafaela, que se llamaba mi mamá. Soy el esposo de Miriam y soy el papá de mis 3 hijos. Entonces, soy hijo, soy esposo y soy padre. No dejo de ser la misma persona. O sea, sigo siendo el hijo de mi madre, sigo siendo el esposo de Miriam, sigo siendo el papá de mis hijos, pero no dejo de ser la misma persona, aunque soy... 3 profesiones. Sí, entonces a lo mejor es muy pobre la comparación, pero lo más importante, creo yo, es alimentar esa relación con esa tercera persona de la Trinidad. Alimentar en la oración, y yo creo que es él el que se explica, más que nosotros tratar de explicarlo, porque es como la historia de Agustín, difícilmente vamos a poder entender hasta que no estemos en la eternidad. Difícilmente vamos a poder dar una explicación, porque es algo que está mucho más allá de nosotros. Justo hoy en la tarde estaba escuchando un podcast donde invitan a un nos estás traicionando con otros podcasteros. Es que justamente tienes que hacer background research, ¿sabes? De qué es lo que, cómo se manejan los grandes, subirte en hombros gigantes. Y está bien chido porque invita tanto a un físico como a un filósofo, y que aparte ese filósofo es católico. Ya. Y está bien chido porque es un intercambio de ideas muy padre. Pero menciona una frase de Descartes que la verdad se me hace una joyita. Ahorita la busqué, de que la noté, dije, ¿de quién era la frase? Es de Descartes, que dice, daría todo lo que sé por toda la mitad de lo que ignoro. Wow. Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Porque sí, o sea, de verdad no sabemos nada, y mientras más aprendes, más te das cuenta que no sabes nada. Sí. Y es en base a la experiencia, ¿no? Y algo que, de verdad, una palabra que dijiste que dije que wow, está heavy el chucho, fue con lo de el Espíritu Santo es terrible, porque la verdad no lo había pensado así. O sea, yo lo definiría como imponente, o sea, lo definiría como un ser imponente y así como que muy trascendental, porque cuando lo sientes, o sea, cuando hay oración carismática, no se siente como una palomita blanca volando, se siente más como el fuego, y la palomita pues la representan por el bautizo de Jesús, que se presenta una paloma y el espíritu y se abre. Pero hay que aceptarlo, da miedo, sí. Ajá. Da miedo. Más como el fuego, ¿no? Yo algo así me lo imagino, ¿no? Como el fuego abrazador, ese fuego de que, o sea, el fuego te puede dar calor, pero trátalo con cuidado, ¿sabes? Exacto. Sí. Por eso. Yo no sé por qué, pero pienso en la escena en el Príncipe de Egipto, donde la del árbol, y pienso en ese fuego que no quema. Ya. De que se me hace que la forma en la que lo representaron fue muy brillante. Fue como que, además del fuego, hay un aura afuera del fuego que como que envuelve todo, ¿no? Es un sentimiento. Y aparte de que la voz de Dios la doblaron todos los actores al mismo tiempo, todos para darle más ese misticismo. Es una multiplicidad de cosas, ¿no? Está muy chido. A propósito de eso, es primordial. La zarza a la que te refieres, ¿no? En el Sinaí. No estoy 100% seguro, no tengo pruebas, pero hay un monasterio en el monte Sinaí y conservan esa zarza. Lo puedes googlear,
es una zarza. ¿Cuándo hacemos podcast desde ahí? Invítenos. Oye, pero por aquí cerca había una iglesia que se llama el Templo Sinaí, podemos ir a ver. Lo podemos ir. No cuenta. Nos llevamos un huizachi en su defecto. Es que, ¿sabes qué? Yo pensaba que la zarza, así, o sea, me lo imaginaba como un arbusto, ¿no? Algo pequeño, no, es un árbol, está gigante. O sea, se para mucha gente debajo de esa zarza y pues se supone que y lo increíble es que ese monasterio es un monasterio donde desde no sé hace cuántos siglos hay una oración continua, no dejan de orar día y noche, o sea, se van turnando y no ha parado, no ha cesado la oración desde hace siglos. No tengo mucha información, pero ahorita que mencionaba la zarza me acordé. Y sí, o sea, es una manera como se presenta, ¿no? En el fuego, como ese angelito. Pero... Y la verdad, esa película siento que lo logra de una forma increíble el representar, porque te muestra o sea, lo imponente que es Dios, porque pues es Dios Padre el que se comunica ahí, cómo es imponente de que, a ver, o sea, te estoy hablando claro, pero luego después le dice, no tengas miedo, o sea, aquí estoy, no te voy a dejar. O sea, entonces muestra todo eso que mencionas de que impone, pero a la vez es compasivo, es misericordioso, es compasivo. Sí, porque, digo, nos comprende nuestros temores, comprende nuestra debilidad, nuestra fragilidad. No sería Dios si no hiciera eso, o sea, solamente sería un Dios solamente terrible, ¿no? Si no utilizara hacia nosotros esas misericordias y se acerca siempre a nosotros con misericordia, ¿no? Y el Espíritu Santo, insisto, es eso en nuestra vida. De hecho, justo me acabo de acordar ahorita una vez, estaba sentado en la iglesia y veo que se acerca una ministro y yo no. ¿En la iglesia o en una banca, güey? Bueno, yo estaba sentado en una silla de plástico. O sea, hablando de gente todopoderosa, estaba sentado en la iglesia. Me lo imaginé sentado arriba. Ahí arriba. En la puntita. No, al lado. Como el hombre araña, estabas con un pie ahí balanceándote sobre la puntita. Qué güey, pero sí, perdona. El Chucho me hizo que hiciera esto, no Chucho made me do this. Pues sí, el punto es que ya estaba sentado y veía que se acercaba una ministra a hablarme y entonces yo me escondo atrás de mi camiseta porque ya sabes que cuando se acerca un ministro es para pedirte que leas. Sí. Entonces pues me pide leer el Salmo y el Salmo justo decía nuestro Dios es terrible y así entonces yo hice como triple check antes de leerlo. Lo dije y después de leerlo hasta guardé silencio para checar que dijera eso. Entonces regresé, tengo un grupo de WhatsApp con Diosito y le digo, eres terrible, tú lo dices, no yo, ¿ok? Pero it's all connected. Volviendo a esas historias del pueblo, porque tengo recuerdos muy buenos. Claro. Cuando yo era niño, pues las vacaciones las pasábamos en el pueblo. Vivíamos en Monterrey, pero íbamos al pueblo a la cosecha, ¿no? Verano era la cosecha. Y pues nos tocaba estar allá muchos días, mucho tiempo. Y mi pueblo siempre me gustó porque, pues la verdad, se llama Río Verde porque es un lugar lleno de ríos, de cerros, son unos paisajes hermosísimos. Ustedes pueden googlear la media luna en Río Verde, San Luis Potosí, es un paisaje ese lugar. Y cuando estaba allá, me acuerdo que en el día para mí era lo más lindo, ¿no? O sea, los paseos en el día, pues era recorrer muchos lugares. Está muy bonito. Está chido, ¿ah? Sí. Ahí está, la media luna, mira. ¿Qué tal, Wow. Y tenemos casa allá. La GPI. Pero te estoy hablando de los años 70. En mi pueblo, en esos años, no había los recursos que hay ahora. Ahora ya tienen internet en mi pueblo.
No, en ese entonces era cero servicios, no había drenaje, no había luz mercurial, o sea, la luz que tenemos, no había luz, punto, o sea, no teníamos el recurso de Comisión Federal de Electricidad, no había presencia en mi pueblo. Entonces nos alumbrábamos, le llaman quinqués o lámparas de gas, de petróleo. Entonces para mí el día era bonito, la noche no, porque siempre fui muy sacatón para andar en la oscuridad. Como el montaje de Bart Simpson. El día es estupendo, la noche es aterradora. El día es estupendo, la noche es aterradora. Haz de cuenta que no he visto esa parte, pero así era yo. Sí. Ya que llegábamos de la milpa a la casa, una casa de sillar preciosa que tenían mis papás, pues en la noche refrescaba yo un poquito y en la cocina pues nos juntábamos todos a la cena. Después de la cena venía pues un chocolatito caliente, un café para entrar en calor, y nos sentábamos todos ahí en el piso de la cocina, y era un radio de transistores viejo que tenía mi papá, y ponía novelas. Nada más había dos opciones: Calimán o Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio. Era lo que había. Pero estaba interesante porque estábamos todos juntos y era, pues, era lo que había, ¿no? O sea, entonces, cuando tomas chocolate caliente o un cafecito después de la cena, lo que viene es una atenta invitación para ir al baño. Y les recuerdo, no había drenaje, y en mi pueblo, o sea, los baños que teníamos, que era un solar muy grande, era un patio enorme, y el baño estaba en el fondo y era un pozo. O sea, no había el baño como lo tenemos ahora aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, había que ir al baño porque había que ir al baño. Entonces, Andrés sabe, vive en Santiago. Sí, ¿no? Es un oso, Andrés. es un grizzly. Muy bien. Básicamente. Pues yo estaba ya así con los efectos del café caliente o el chocolate. Y empezaba en medio de la cocina ya inquieto y el bailecito, ¿no? De córrele al baño. Pero me daba mucho miedo, o sea, porque había que atravesar toda una huerta oscura hasta el fondo, ¿no? Y había un código entre mi mamá y yo, que mi mamá sabía que yo era miedoso, lo sabía. Mi familia lo sabía, ¿no? Pero la que me apoyaba era mi mamá, en ese caso. Entonces mi mamá me decía, vete al baño ya, o sea, no te aguantes, vete al baño. Y yo tenía siempre una manera de iniciar un diálogo con ella. O sea, le decía, me encontré a mi madrina Agustina en la plaza y le mando saludos. Ay, ¿cómo has estado? Bien. ¿Y tu padrino León cómo sigue? Ah, pues no, anda malito de las riumas. Y empezaba un diálogo ahí, en la cocina. Y iba caminando hacia la huerta y abría una ventana de la cocina que daba a la huerta y seguía el diálogo. Y no paraba el diálogo. O sea, ya eran gritos al final. Yo estaba allá en el baño, en el fondo, haciendo lo que tenía que hacer, y mi mamá me seguía hablando. Y esa voz calmaba los miedos. Y esa voz me daba tranquilidad, y esa voz me ayudaba. Y comparo mucho eso. Es un ejemplo a lo mejor muy vago, pero lo comparo mucho eso en mi relación con el Espíritu Santo. O sea, todos tenemos luchas, todos tenemos miedos, todos tenemos dudas, inquietudes, y todos tenemos un montón de cosas día con día que necesitan ser atendidas por esa voz que está dentro de nosotros. O sea, el Espíritu está dentro de nosotros, vive dentro de nosotros, habita nuestro interior, y es por eso que es muy importante estar siempre en contacto. O sea, hoy en día tenemos todo para que ese diálogo no suceda. O sea, estamos rodeados de ruidos, o sea, todo, sí, o sea, todo afecta mucho si nosotros...
dices eso y justo me entra una llamada, no sé de si ha de ser de Telcel o Movistar o lo que sea. Sí, es que es eso, o sea, estamos, como hablábamos la vez pasada, estamos hiperconectados con estos medios, pero estamos desconectados en nuestro interior casi todo el tiempo. O sea, por decir, los comerciales, hoy, si la publicidad se siente afectada por alguna razón, como que no está funcionando, lo que hace la publicidad es hacer publicidad más agresiva todavía, más continua todavía, o sea, más constante, o sea, estamos todo el tiempo, pues lo que hablábamos vigilados. De los... Sí, estamos siendo vigilados. Otro mundo nos vigila, decía Pedro Ferriz, el papá de Pedro Ferriz de Com. Otro mundo nos vigila, sí, pero digo, a mí me gusta mucho pensar en eso, ¿no? O sea, esa voz que está ahí todo el tiempo, ¿y cuánto tiempo le doy yo a esa persona que está ahí todo el tiempo? O sea, tú imagina, no sé, tienes a tu mejor amigo, vamos a decir que tu mejor amigo es Andrés. Y le dices, amigo, te quiero un chingo, amigo, te quiero un chingo de veras y que no sé qué. Y nosotros decimos te amo, bebé, pero sí. Te amo, chiquito. Te amo, bebé. Bebé, te amo. Chiqui baby. Que es como el bebé de Monterrey, el lugar donde las mujeres se dicen güey y los hombres bebé. Los regios. Sí, los amo, bebés. O sea, tú tienes ese amigo, y ya me refiero a todos. Lo ves el domingo, ¿verdad? Y ya te despides y le dices, no sabes cuánto te amo. De verdad, o sea, me la paso muy bien contigo. Dice, a ver si nos vemos pronto, ¿no? ¿Qué te parece si nos vemos el martes? Y tu amigo se emociona y dice, el martes quedamos. Y el martes se te olvidó que habías quedado con tu amigo. O no quisiste hacer el esfuerzo de encontrarte con tu amigo el martes. O tuviste algo más importante. Y el miércoles o el jueves, no sé, te lo vuelves a topar y ves que viene por la misma acera, lo ves de lejos y lo que haces es que te vas a la otra acera para que no te vea y te haces el loco y no, lo ignoras. Sí, me ha pasado con Ángel. Nos pasa todo el tiempo. Como me lo topo mucho. Me pasa más que nada con Andrés, que nunca responde WhatsApp. Acá estamos. Me cayó. Pero vuelves a ver a ese amigo el domingo, ¿verdad? Sí. Y le vuelves a decir, amigo, te quiero muchísimo. De verdad, o sea, me la paso muy bien contigo. Y se despiden de verdad, beso y todo. Todo. Oye, ¿qué te parece si nos volvemos a ver? Y vuelve la historia, Entonces, creo que con esta tercera persona de la Trinidad caemos mucho en ese error de ignorarlo, de batearlo, de dejarlo en visto, de, no sé, porque vive aquí adentro, ¿no? Porque es lo que iba a decir, ¿no? Es en teoría el que siempre está con nosotros, ¿no? Sí, pero me estoy perdiendo de cosas muy grandes y muy importantes, porque si bien les hablaba del bautizo, ¿no? O sea, ese sello, ¿no? Me sella Dios en mi bautizo y me injerta dentro de su familia y habita ese dulce huésped del alma dentro de mí a partir de ese instante. Pero es un tesoro ignorado para muchos. O sea, solamente, y a lo mejor va a sonar muy, para muchos muy extraño y mucha gente va a decir, no creo que sea tanto, no. Pero solamente el pensar que ese mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo espíritu que habita dentro de mí. Es el mismo. O sea, no podríamos dimensionar eso. Creo que nos volveríamos locos de emoción, de alegría. O sea, esto nos rebasaría si por un momento reflexionáramos que ese mismo espíritu que levantó a Jesús
que ese mismo espíritu que hacía todos esos milagros a través de la persona de Jesús es el mismo espíritu que vive dentro de él. No es otro espíritu. O sea, Dios no me dio otro espíritu, me dio su espíritu. Y esa es una bomba de noticia para quien lo quiera. ¿Qué haces para no ignorarlo? ¿Qué haces para no ignorarlo? Pues platica con él. O sea, pienso que por la mañana el que me despierta no es el despertador, es él. Es él, está al lado de mi cama, emocionado, me ve, o sea, se emociona de verdad. O sea, es una persona. Las personas tienen emociones, tienen intelecto. El Espíritu Santo tiene emociones, tiene intelecto. Por eso dice Pablo, creo que es en sabiduría. Dice Pablo, no entristezcan, pues es una persona, se pone triste si nosotros no lo pelamos, ¿no? O sea, si nos vamos a la banqueta de enfrente y lo ignoramos, es una persona y quiere tener una relación de amistad con nosotros. O sea, me encanta porque es lo más cercano que tengo. Para mí es más cercano el Espíritu Santo que Miriam. O sea, es una locura eso, ¿no? O sea, Miriam vive conmigo todo el tiempo, 24/7, pues no, él más todavía. Es más cercano que el amigo más cercano que puedas tener. Y vive dentro de mí, o sea, pero también yo, por muchas cosas, puedo desplazarlo. No se va a ir de mi vida, porque, insisto, el día que el Espíritu Santo se vaya, pues es que ya chupé faros, ¿no? Ya colgué los tenis, pero vive dentro de mí. Pero dentro de mí también, como tantas cosas que postergo, lo puedo desplazar, lo puedo apartar. Ahora no tengo tiempo, ahora no me estás molestando, ahora tengo otras cosas importantes y tristemente, o sea, eso se va volviendo como un callo, ¿no? Vamos haciendo así como sí, como un okay. Dale. ¿Cuál es la diferencia entre hablarle al Espíritu Santo y a Dios Padre? No es ninguna. Uh-huh. Es la misma persona. Pero dice Pablo en Romanos que es el que acude en nuestra ayuda ante el Padre, porque nosotros no sabemos orar como conviene, ya lo he mencionado en otras ocasiones. Entonces dice el Espíritu Santo, que nos conoce perfectamente, no digo que el Padre no nos conozca perfectamente, pero es esa conexión que tenemos con Dios Padre, con Dios Hijo. Dice, el Espíritu Santo acude en nuestra ayuda ante el Padre con sonidos inefables, o sea, con palabras que de alguna manera no existen en este plano, en esta tierra. Y lo que tú le dices al Padre, el Espíritu va como si fuera el traductor y le dice al Padre, esto es lo que quiere decir Andrés, Padre. Lo que te está diciendo es esto es lo que está sintiendo Andrés en este momento, Padre. Esto es lo que anhela Andrés en este momento, Padre. Entonces, no sé, es el paro que tenemos con la eternidad del Espíritu Santo. O sea, y me gusta mucho verlo también así como esa promesa que Jesús viene haciendo en los evangelios. O sea, va tomando un rumbo en los evangelios en que Jesús insiste mucho y hasta parece algo extraño. Yo creo que si hubiéramos estado en no en los zapatos, sino en las sandalias de los discípulos, lo hubiéramos entendido, ¿no? O lo entenderíamos. Les conviene que me vaya. O sea, ¿te imaginas que tienes a Jesús, no sé, si quieres en tu parroquia, Angelito, que el párroco fuera Jesús? ¿Te imaginas eso? Sí, no manches, sería una joyita. Y que Jesús estuviera ahí en tu parroquia. Sí, me puedo imaginar. Y la parroquia estuviera a reventar. O sea, y obviamente Jesús está en mi parroquia, pero que esté como persona o como humano de que, bro, ¿qué onda? O sea, Jesús 3 años en tu parroquia sirviendo, ¿sí? Jesús confesando, Jesús. Sí. No manches, estaría bien chido. Jesús, y luego que dijera, a ver, ¿quién trae hambre? Bueno, vamos a multiplicar panes y peces, o pizzas, ¿sí? Sí. A ver, vamos a más vino, ¿sí? Rellenen los cartones.
Entre todos compramos la más chida de Domino's y nomás se abuelita. Hace abuelita. Sí, a ver, ¿quién trae un enfermo? A ver, ¿quién trajo un muerto? Hasta eso. ¿Quién me tocó? Sí. O sea, imagina eso por 3 años. Uh-huh. Y que un día el párroco Jesús anunciara y dijera: muchachos, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Yo creo que todos nos pondríamos tristes y por eso entendemos a los discípulos. Sí, o sea, creo que lo más cercano que puedo poner yo como un laico que va a comunidad es cuando te llegas a encariñar con un sacerdote y ese sacerdote lo cambian de comunidad. Sí, algo así. Ese lo insiste mucho, lo va anunciando, recalca mucho ese: les conviene que me vaya. Pero ¿por qué nos conviene, Jesús? Porque voy a enviar al Paráclito. Porque si bien ese Dios que se encarna en la persona de Jesús, que después viene Jesús y hace todo lo que vemos en los evangelios, y luego Jesús nos dice: les conviene que yo me vaya, porque viene el Paráclito, viene el Espíritu Santo. Y esa es una bomba de noticia. Esa es la mejor noticia. O sea, es como si Jesús nos estuviera diciendo en esta chucho parábola, les conviene que yo me vaya porque lo que les voy a dar ahora es, ahora que se habla tanto de empoderamiento, ¿verdad? Ese es el verdadero empoderamiento. Ahora, lo que viene es el Espíritu Santo, porque yo no quiero que sean codependientes de mí. Jesús no nos quiere codependientes. Y espero no confundir con eso. O sea, Jesús nos da a esa persona que es el Espíritu Santo para que ahora nosotros, en esta realidad de la historia que estamos viviendo, nos encarnemos en esta realidad de la historia que estamos viviendo y hagamos lo mismo que Él hizo. Y no estoy hablando de... No estoy hablando lo que de se ven hechos. Uh-huh. Sí, exacto. El Evangelio del Espíritu Santo. ¿verdad? Sí, o sea, ahora a ustedes les toca seguir lo que yo... Y esa es la parte que deberíamos de estar viviendo como iglesia y como humanidad. O sea, encarnados en esta realidad, pero acompañados del Espíritu Santo. Y vuelvo al tema o sea, no con ese afán protagónico de hacer milagros, ¿no? De multiplicar panes y peces, de sanar enfermos, sino simple y sencillamente hacer vida el Evangelio nosotros en la realidad que nos está tocando vivir. Creo que a veces queremos, de alguna manera, pues protagónica, insisto en eso, queremos esos dones para aparecer, para aparentar, para decir yo puedo, ¿no? Y Dios va mucho más allá de eso. O sea, hay atributos de Dios que gracias a Dios no son compatibles con el ser humano ni lo van a hacer jamás, ¿verdad? O sea, Dios es omnipresente, omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso, Dios, y el ser humano no tiene eso, gracias a Dios. Pero hay dones y atributos de Dios que son compatibles para el ser humano y los ignoramos mucho y no los tomamos en cuenta. O sea, ser misericordiosos, perdonar, ser serviciales, qué sé yo, o sea, estar presentes ahí para la otra persona y simple y sencillamente hacer lo que hacía Jesús con los pobres del Evangelio y decir: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Pero insisto, todo eso no podemos hacerlo así de manera pues sencilla, o no sé, si no está en nosotros viva esa presencia del Espíritu Santo. Si ignoramos y si desplazamos esa presencia del Espíritu Santo, lo único que voy a darle al otro, simple y sencillamente, es mi humanidad, y mi humanidad es muy pobre. O sea, por más que yo quiera aportar en la vida de otra persona, humanamente me voy a quedar a la mitad, voy a quedarme pues en muy poco, pero
pero en la medida en que tomo al Espíritu Santo así como alguien con quien puedo compartir día con día, en esa medida creo que puedo aportar mucho para mí y para los demás. Sí, y ahorita que mencionabas sobre los dones del Espíritu Santo que son compatibles con el ser humano, en la palabra sí vienen los 7 dones del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Paciencia, benignidad. Los acabo de googlear porque no los tengo. Sí. Sabiduría, entendimiento. Sabiduría, entendimiento. Consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estaba de que repitiendo la canción del catecismo de que derrama, temor, entendimiento y piedad. Yo tenía Mercurio, Venus, Tierra y luego Marte. Me acordé, yo tenía 10 perritos. Yo tenía 10 así aprendemos. Sí, yo también lo que recuerdo. Cuando hay buenos maestros, porque cuando te dicen, no, es la palomita. No. Sí, no, yo por eso, yo quiero mucho a mis catequistas, fueron muy buenos en lo que hice. Para explicársela a niños estuvo muy bien y muy fletado lo que se aventaron. Estuvo muy gracioso porque hubo una vez que me acuerdo que una catequista hizo la pregunta de que ¿quién nos obliga a venir al catecismo? Y duró como 1 hora la ronda de preguntas. Por lo menos la ronda de respuestas para mí se sintió eterna siendo un niño. Pero de que mi abuela, no, y acá de que seguían y acá de que y los vatos de que ya de que pues quién nos obliga y así, entonces pues yo nada más después de un rato, nadie. Y me dijeron exacto, y yo, pues sí. Entonces estuvo muy pero cool. A mí sí me obligaron. Sí, ya la verdad sí iba bien prendido el catecismo. No, a mí me gustaba también, sí. Me divertía. Sí, estaba chido. Pues, era como ir a la escuela, sin o sea, pero el recreo, para mí era el recreo, o sea, porque pues iba con todos los del barrio y la verdad no sabía lo que iba. Yo tenía 8 años cuando empecé a ir al catecismo, no sabía lo que iba, no sé si ustedes, me imagino que ustedes tenían un poquito más de conocimiento, ¿no? Mi generación sí era un poco más vaga en ese sentido. Sí, y aparte está bien chido porque de verdad, así como ese niño, hay un chorro de niños que tienen esa sabiduría que no tenemos ya una vez que creces como que la vas perdiendo poco a poco, ¿no? Y así entonces, porque de repente hay niños que tienen historias bien heavy, y así, mi papá cuenta que hubo una vez que él estaba de que alejado como que estaba enfriando en un desierto y así. Y que yo estaba en la sala jugando con mis juguetes. Y así, mi papá no estaba diciendo nada más estaba él en sus pensamientos. Y dice que en un punto dejé de jugar y me le acerqué y le dije, oye, Pato, ya no eres amigo de Jesús, ¿verdad? Wow. Y así, yo la verdad no sé si Angelito se refería a otro Jesús, al Chucho, de que ya no cotorreas con Chucho y así, ¿no? Pero, por ejemplo, algo reciente que a mí me pasó que digo de que, neta, o sea, Espíritu Santo, dame un poco de la sabiduría que tienen los niños. Hubo una vez que, pues en capítulos pasados, mencioné alguna vez de que confesé de que siento mucho odio, como que yo estoy lleno de odio, ¿sí? Entonces una vez trabajando de que entre clase y clase, pues me quedé absorto en los pensamientos y le digo al señor de que la verdad ahorita pues tengo mucho odio, siento enojo y así. Y después entra mi próximo alumno que tiene 8 años y me dice, hola maestro, vengo del catecismo, es la primera vez que me dice, y le digo, ok, en serio, qué chido, ¿y qué viste? Que no debemos odiar a Dios porque es nuestro padre. Y así, ¿a ti te ha pasado, Chucho, en algunas veces que alguien más joven te da ese golpe de... ¿Sabes que me pasaba mucho con Jonathan eso? Ahorita que te escuchaba hablar de que estabas jugando en la sala y vas con tu papá. Jonathan, pues lo mencionaba la vez pasada, ¿no? Que les decía, como en ese sueño viene Dios y me da en ese paño blanco un pedazo de metal alienígena. El orbe. Oh, pues es que estuvo bien friki ese sueño. Sí, está muy bueno. Y me dice, Jonathan será la forja, la fuerza. Y Jonathan siempre ha tenido, es el místico de la familia, ¿no? Ahorita me estoy acordando de varias, ¿no?
Por decir, yo estaba un día lavando la camioneta, teníamos hora santa, y mientras hago el quehacer aquí en la casa, que estoy barriendo, trapeando, como ahorita que andaba en la talacha, por eso les dije 15 minutos más, pues, hoy me tardé un poco más trapeando. Mientras estoy haciendo cosas, siempre estoy armando mentalmente las cosas en mi cabeza. Yo estaba lavando la camioneta en esa ocasión y entré por jabón y Jonathan me estaba esperando en la puerta. O sea, donde abrí la puerta, la primera persona así en el escalón era el flaco. Y yo estaba así en mi mente, y en este canto voy a decir esto, y luego en este canto les voy a decir esto, y así. Ajá. Y me dice el flaco, sin haberme escuchado, ¿no? Porque era en mi mente, y me dice, ¿y de qué más piensas hablarles hoy? A la madre. Así. Lo que hice fue abrazarlo, o sea, lo abracé y le digo, no vuelvas a hacer eso porque me da un chingo de miedo. Prueba de que el Espíritu Santo es terrible. Voy a tener que pedir que te vayas de mi casa. Si vas a andar leyendo mi mente, una semana. Si vas a estar leyendo mi mente, no, eso no. No, pero siempre ha sido, pues tú lo conoces, Ángel, es bien mendigo el flaco, o sea, es un despapalle, pero Dios habla cuando o sea, para mí es muy claro, Dios me habla mucho a través de Jonathan, y en otra ocasión, que íbamos a ir a dar, solamente Miriam y yo en esa ocasión, porque estaban en clases, no podían acompañarnos, íbamos a Los Ángeles a dar un concierto, y pues se tenían que quedar, entonces nos estábamos despidiendo de ellos aquí en la sala de la casa, ¿no? Y mientras hacíamos oración para despedirnos, ya los íbamos a ir a dejar a casa de su abuela, y hacíamos oración, el flaco, no sé, tendría unos 7 años, yo lo tenía sentado en las rodillas, estaba llorando y llorando, no paraba de llorar. Ya le digo, oye, flaco, te toca, pues cada quien hacía un poco de oración, le digo, te toca, flaco, ya nos tenemos que ir. Pues no, lo único que hacía era llorar. Y le digo, bueno, pues vamos a tomar tu llanto como tu oración, y solamente quiero que sepas que vamos a regresar, que no tengas miedo, que todo va a estar bien, y traté de darle unas palabras de consuelo. Le digo, no tengas miedo. Entonces así se calma un poco y me dice, no tengo miedo, dice, no estoy llorando, o sea, yo sé que van a regresar, dice, estoy llorando porque los voy a extrañar mucho, nada más por eso lloro. Dice, pero hay alguien a quien jamás voy a poder extrañar. Y le digo, ¿y quién es ese alguien? Y a propósito del tema, ¿no? Me dice, es el Espíritu Santo. Y le digo, ¿por qué? Y se agarra el pecho y dice, porque vive aquí adentro de mí. Dice, es imposible extrañar a alguien que está todo el tiempo viviendo dentro de tu corazón. Entonces, que le daban de chiquito. Hey. Gerber y Choco Crispis. Déjalo anotar. No, pero es que a mí me encanta la teología de los niños porque es una teología pura, no siempre, ¿verdad? Porque también hay niños muy... pero volviendo al tema de Jonathan, o este niño que entró y te dijo eso, o tú que le dijiste eso a tu papá, es que es la pureza de un niño la que está hablando. Entonces, por eso la insistencia de Jesús a hacernos como niños, o sea, dejamos esa relación con el Espíritu Santo cuando empezamos a ser grandes, ¿no? Los niños tienen ese fenómeno llamado humildad intelectual, que no deberíamos de abandonar nadie jamás, ¿verdad? O sea, los niños, a los niños se les da muy fácil, y llega cierta edad en la que empezamos a perder toda la humildad intelectual. La humildad intelectual es la que nos hace crecer porque vivimos preguntando. A un niño no le da pena preguntar por qué el cielo es azul, ¿no? O sea, ¿por qué los pedos huelen? O esas cosas, ¿no? De hecho, es el alumno que me dijo exactamente lo de le tengo acá de que frases de que me llegan de la nada, que es como que, qué sabio, o sea, de grande quiero ser como tú. Porque el vato una vez no le salió de que un ritmo en toda la clase y así. Y por lo regular mucha gente se frustra cuando no le sale alguna vez. Entonces se va pero bien emocionado de que me gusta un chorro cuando no me salen las cosas. ¿Por qué? Porque así aprendo.
Exacto. Vato, necesito. Sí, necesito eso. Yo si no me sale la primera, yo estoy, no, Dios no me hizo para esto. Es una señal, obviamente, que debería cambiar rumbo. Sí, pero esa humildad. Pero es porque no tengo esa humildad. No tengo esa humildad. No, pero yo no sé en qué etapa de la vida lo perdemos, pero sí lo perdemos, pero tengo la esperanza de que es algo que podemos recuperar, ¿no? O sea, porque los adultos cuando preguntamos algo que no sabemos, pues estamos regresando a esa humildad intelectual, ¿no? Y yo creo que a todos nos pasa. Y luego nos responde otra persona que sin humildad intelectual, para pendejo, no se estudia. Déjame te explico. No sé. Estoy aquí peleándome con el clima. Venga, Chucho, tú puedes. Es el botón que dice on off. Gracias. Humildad intelectual. Captado en directo. Pero, por ejemplo, ahí, o sea, esos dones que hemos visto en estos ejemplos, ¿en qué don caen? ¿Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor a Dios? ¿O es un híbrido? Porque yo lo puedo ver como entre sabiduría y consejo, ¿sabes? Totalmente es un híbrido. Sí, o sea, porque abarca varios de los dones, ¿no? Sí, pero a mí se me hace muy padre todo esto como un concepto, ¿no? Como algo de lo que podemos aprender. Uh-huh. Pero ¿qué hay del día a día? O sea, ¿qué hay de lo cotidiano? Como preguntaba Andrés hace un momento, cuando todo esto lo dejamos solamente en un concepto, en un conocimiento, y en ese plano intelectual. Y eso pasa mucho y eso es triste, ¿no? O sea, cómo lo vamos conceptualizando todo esto y no lo vivimos. O sea, cuando vienen las malas rachas en nuestra vida, tenemos el intelecto, ¿no? Yo sé, yo conozco, sí, pero me olvidé de estar conectado a ese amor, a esa fuente. Me olvidé de hacer vida esto. Y es ahora, o sea, cuando en la práctica, en lo vivencial, necesito enfrentar la vida. Entonces, para eso es esta relación, es lo que tengo más cercano. O sea, mi contacto con Dios más cercano es el Espíritu Santo. Yo no tengo aquí en mi casa la Eucaristía. O sea, yo puedo ir a la parroquia, que está aquí a 5 minutos de mi casa, pero tú te imaginas que por la mañana estaría bien padre que estuviera el sacerdote con el Santísimo al lado de mi cama. Chucho, despiértate. Despierta. El que está aquí es el Espíritu Santo. O sea, me despierta. La neta me parece más chido el Espíritu Santo. Si amanezco y está un sacerdote al lado de mí, Nomás estoy siendo honesto. Cuando ves a una persona desconocida al lado de ti, la neta. Estaría bien. Seamos. Sí, pero seriedad. Aquí lo que importa es no olvidar. O sea, no olvidar. Entonces, hacer la prueba, porque bien podemos iniciar esa relación si no la tenemos. Si quieres, lo dejamos para mañana, si tú quieres, pero hacer la prueba y hacerlo de manera consciente y constante, de que por la mañana lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es pensar en Él. O sea, me refiero al Espíritu Santo, es pensar en Él. Se le escucha en el silencio. Somos adictos al ruido. O sea, no nos gusta el silencio. O sea, nos cuesta mucho y es una tentación inmediatamente. No podemos guardar 5 minutos de silencio.
es una terrible tentación, que lo primero que queremos es llenar esos vacíos existenciales con ruido, ¿sí? Entonces, por la mañana yo creo que es el momento oportuno, porque todavía nuestro cerebro está, de alguna manera, sin tanta contaminación visual o auditiva, que es lo que... Como dice 21 Pilots, ¿por qué no tengo miedo en las mañanas? O sea, todavía no llegan todas las cosas. Todavía no llega, sí, todavía no te ataca el mundo, o como lo quieran llamar. Ajá, pero digo, a mí me gusta mucho hacer oración en la madrugada. O sea, a mí me toca dormirme tarde, entonces digo, hago oración en varios momentos del día. Uno es en la mañana. El Señor sabe y me conoce que lo primero que tengo que hacer es tomar café. O sea, no funciona sin café. Dice Pablo, sin fe nadie verá al Señor. Yo digo, sin café nadie verá al Señor. En la Biblia Chucho habla hoy. Porque fe ya la tengo, café todavía no. El café, en la mañana. El café todavía no. Pero claro, sí te hace carburar diferente. El café sí. No, es que yo soy disléxico. Sin café soy disléxico. Yo no contesto mensajes por la mañana porque me ha tocado mandarle mensajes a personas a las que no debía haberles mandado ese mensaje y me meto en mil líos. Entonces ya aprendí, primero tomo café, igual con Dios. Acá las pláticas de terrenos en las mañanas el Chucho. No, pero... Usted nunca vio por por mi abuelita. Pero sí es muy importante, te digo, antes de que entre el ruido, o sea, antes de que cualquier otra cosa, primero es pues tener presente esa presencia que vive en mi casa, porque vive en mi casa, vive en mi corazón, como decía el flaco, ¿no? Y después en el día, o sea, porque es muy interesante, ¿no? El que viene y te despierta es real. A mí no me despierta otra cosa más que esa presencia. Así lo creo y así lo vivo. Después encontrarme en la palabra, leer algún texto así, aunque sea un versículo pequeño, y dejar que en la palabra me hable, porque habla en su palabra todo el tiempo. Él la escribió. Se les he contado en otras ocasiones, ¿no? O sea, conocí al Padre Tardif, sé cómo habla el Padre Tardif, aunque ya murió, y si leo un libro del Padre Tardif, para mí es escuchar la voz del Padre Tardif en ese libro. Si nos queda chance más al rato deberías contarnos de él, porque es muy ungido, ¿no? Pero este libro, la Biblia del Oso, o sea, el que escribió este libro viene y me habla en cada una de esas partes de la Biblia. Eso es emocionante, o sea, eso para mí es conmovedor. Y en ese hablarme, él, o sea, en el día a día, sé que tiene una tarea para mí. Sé que tiene un llamado, y eso es parte de la misión que realizamos todos los bautizados, pero no podíamos hacer eso si no fuéramos conscientes de que está presente la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahorita que mencionabas al Padre Tardif, pues si lo que leen en los libros a nosotros nos tocó, o sea, tú lees los libros del Padre Tardif, La Vuelta al Mundo sin Maleta está genial. Es un libro muy viejo. Y Jesús en contexto, ¿quién era el Padre Tardif? Porque yo puedo dar la idea por lo que me han contado mis papás, pero creo que a Andrés no le ha tocado escuchar ese Padre Tardif. El Padre Tardif era un padre canadiense. Eso no me lo sabía. Él no le tenía fe a... Justin Bieber y Nickelback. Sí, una mezcla de todos ellos. No, pero era súper sencillo. Rush. Tom Sawyer. Pero él era una persona muy sencilla, pero confiesa que era enemigo de la renovación carismática, ¿no? Entonces yo les ponía las cruces al movimiento de la renovación carismática y cuenta que cayó enfermo de tuberculosis. Estaba muy, muy grave, con un problema muy serio de tuberculosis. Dice, y llegaron unos hermanos de renovación al hospital
a orar por mí. Dice, pues se me hizo muy extraño porque yo siempre lo rechacé y pues total, dice, oraron por mí y me sané. Y ahí fue donde creí en la renovación. Y ahí fue el llamado para mí en la renovación, ministerio que empecé de sanación, pues fue gracias primero a mi enfermedad, que fue sanada, y después fue testigo, pero de una inmensidad enorme de milagros que Dios le permitió de verdad contemplar. O sea, Dios se manifestaba muy, muy, muy fuerte en la persona de Tardif. Entonces, nosotros conocíamos los libros y fue impactante verlo el sábado y el domingo mientras estuvimos trabajando con él en Saltillo. Les conté, ¿no? Cómo, entre tantos milagros de sanación física, ese milagro de cómo el campo de fútbol americano en Saltillo se restauró solo la mitad del campo porque era lo que se ocupó, ¿no? O sea, se ocupó la mitad del estadio y era como parte del acuerdo que lo que se dañara, porque iban a meter un escenario muy grande, se iban a meter camillas con enfermos, sillas, iban a entrar ambulancias, incluso dejar enfermos, todo lo que se dañara iba a ser pagado por la renovación de Saltillo después de que pasara el retiro. Y como el lunes por la mañana llegan los encargados del estadio, pues sorprendidos diciendo a qué horas pusieron césped nuevo. No, pues nadie puso césped, o sea, fue un milagro. O sea, Dios tenía presupuestado sanar enfermos y poner césped nuevo. Ok, hasta ahora esto y después ya... De tal yarda a tal yarda, Dios se encargó, ya lo demás le tocó a la administración. Sí, ya el otro sacar todo descuidado. Pero sí es increíble pues lo que nos tocó vivir ese fin de semana. Te voy a pedir más contexto. ¿Qué es la renovación carismática porque creo que también lo hemos mencionado mucho, pero nunca hemos explicado eso? ¿Y en qué consistían los eventos de Tardif? Bueno, la renovación carismática nosotros no la conocíamos, igual que Tardif también, éramos escépticos, especialmente yo. Y la renovación carismática, pues para nosotros fue, digámoslo así, la confirmación de ese llamado que Dios nos hizo a servirlo. Pero esto empezó después del Concilio Vaticano II. Y fue algo muy del Espíritu Santo, que mucha gente en muchas partes del mundo, sin ponerse de acuerdo, sin saber, antes no había los medios con los que contamos ahora, y fueron coincidiendo en ese mismo llamado, en ese mismo mensaje, en esa renovación en nuestra iglesia, que fue un boom por muchos, muchos años. Hace un tiempito se enfrió un poco y yo veo con mucha esperanza cómo ahora está renaciendo, perdón. Pero no es otra cosa la renovación carismática que ese llamado que Dios le hace a toda la iglesia y a los laicos a creer, ¿no? En esto de lo que hemos estado hablando, que el Espíritu Santo está vivo, que es una persona que nos acompaña, que hace milagros, sí, pero que el milagro más grande que hace de alguna manera es estar con el ser humano y despertar al ser humano a alcanzar eso a lo que estamos llamados todos, que es la santidad. El padre Tardif tenía, entre muchas frases que le decían, que la renovación era un movimiento más dentro de la Iglesia Católica. Y él decía, no es un movimiento más. La renovación es la Iglesia Católica moviéndose nuevamente. Entonces, el llamado es ese, o sea, a movernos ¿a dónde? A hacer el bien al otro, a amar al otro, a perdonar al otro, a servir al otro, a creernos de verdad que ese dulce huésped del alma, que es el Espíritu Santo, tiene una tarea específica para cada persona, que nos invita de verdad, o sea, a injertarnos, a encarnarnos en la realidad de esta historia en la que estamos todos nosotros viviendo ahora.
Desconozco muchas cosas, te digo, para nosotros la renovación, pues empezamos con nuestro proceso de conversión, de ese llamado que Dios nos hizo, y como ya les he contado, ¿no? El llamado fue esa noche, ese sábado por la noche que nos invitaron a hacer oración en ese grupo. No recuerdo en qué podcast hablábamos de este llamado que Dios nos hizo, a dejarlo todo, cómo nos dio un mensaje muy personalizado a Miriam y a mí a través de ese grupo de extraños que no nos conocían ni nosotros a ellos, y Dios nos dijo específicamente así detallitos muy, muy pequeños y muy exactos que solamente Miriam y yo sabíamos, y el plus que fue la sanación física en uno de los riñones de nuestro hijo Dalí. Entonces, para nosotros fue comprobar de alguna manera que Dios era real y que el llamado que nos estaba haciendo por más de un año nos lo confirmó, una con ese grupo de renovación y la otra con la sanación de Dalí. Entonces, pues ahí empezó esta historia para nosotros, o sea, volviendo al punto central de lo que estamos hablando hoy, que es el Espíritu Santo, que es esa persona, o sea, vimos que era real. Me estoy aguantando de contarlo pero creo que merece mucho la pena. El podcast pasado me preguntabas que si en mi sueño, cuando Dios se me presentaba en sueños, que cómo lo veía, que te dije, pues como cuando Homero ve solamente un pie, ¿te acuerdas? No, que sí, lo ve. Esa escena de Los Simpson, o sea, me enchina la piel, ¿sabes? Porque es Homero pequeño abandonándose al padre, ¿sabes? Y me encanta esa escena caminando y que... A mí me encantan, se me hacen muy, muy reales las oraciones de Homero Simpson, aunque sea una caricatura, pero me gusta mucho. Sí, esa escena se siente bien bonito, esa escena. Cuando les contaba de ese sueño en el que Dios me hablaba de 7 grupos, que me decía de Josué va a hacer esto, Dalí va a hacer esto, y Jonathan va a hacer la forja, siempre me conmueve mucho. Y lo aclaro para ustedes o para quien llegue a escuchar, o sea, pueden creer o no pueden creerlo, cuando lleguemos al cielo van a decir, Chucho tenía razón. Pueden creerme, pueden no creerme, pero pueden entender por qué yo no puedo dejar de creer. Exacto. Todo eso fue al final de ese encuentro que tuvimos en Saltillo con Tardif. O sea, yo llegué aquí a la casa realmente loco, o sea, de emoción, eufórico. Fue mi Pentecostés. Y fue en el mes de abril, pero fue para mí un Pentecostés verdadero. Cuando oré esa noche que le pedía al Señor, yo ya no quiero lo que te pedí, lo único que quiero es tener una amistad contigo como la que tiene el Padre Tardif. O sea, es un resumen porque fue una oración muy larga, ya le he contado en otros episodios. Pero yo esa noche me dormí con esa sensación de que lo que le pedí a Dios realmente algo totalmente desinteresado, que le dije, ya no quiero viajes, no quiero fama, no quiero esto, no, lo único que quiero es una amistad como la que tiene Tardif contigo, le digo, porque se nota que ese cuate es amigo tuyo, y yo quiero eso para mi vida, no quiero otra cosa. Y ese día en la madrugada, con ese sueño, lo que vino fue una especie de fiebre, yo estaba realmente, pues, sudando, pero a chorro, ¿no? Y lo que siguió fue que me despertó una luz en el cuarto. Ya no estaba dormido, ya era una luz. Y era, no sé, a lo mejor pudiéramos decirlo, porque no está mal decir que Dios es un extraterrestre, ¿no? Pues es Jesús, extraterrestre, fuera de la Tierra, sí. Sí, o sea, entonces puede ver
como ahorita que estoy viendo aquí el aro, ¿no? El aro de luz. Era, era una luz. Poniendo la peli atrás. Era una luz, era una figura humana, pero era luz. O sea, luz de pies a cabeza. Al punto que desperté a Miriam gritando. O sea, grité y moví a Miriam y me dice Miriam, solo vi algo que salió del cuarto. O sea, solamente vi algo que salió del cuarto. Pero previo a eso, lo que yo le había pedido, la respuesta de esa voz que me hablaba, me decía, me encanta ser tu amigo. No sabes cuánto me encanta ser tu amigo. Y bueno, siempre me emociona, me conmueve, porque yo creo que si bien no he sido su mejor amigo, él sí lo ha sido. Si bien, como decía hace unos momentos, le he dado tantos pretextos a Dios para que me mande a otra parte del infierno si tú quieres, pero él insiste en que no. Si bien, o sea, un montón de cosas que yo he hecho mal, me he equivocado, he fallado, pero él que todo lo hace bien, y él que comprende, y él que entiende y que ve con una visión perfecta todo, sigue creyendo en nosotros, o sea, y lo digo por mí, o sea, sigue creyendo en mí, a pesar de mis metidas de pata, de mis fallas. Pero insisto, o sea, es algo que tiene que ser constante todos los días. Es algo que no podemos dejar así por sentado de que ya somos amigos y ya. O sea, no. O sea, por decir, yo tengo una relación con Miriam la verdad que me encanta la relación que tenemos, pero es que es una relación que se alimenta todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, con detalles, con diálogo. Me gusta mucho cómo la fórmula del matrimonio cierra, estar en lo próspero, en los versos, salud y en la enfermedad, pero la fórmula se resume al final en amor y en respeto, amor y respeto, amor y respeto. Y mi relación con Dios, con la Trinidad, si lo quieren ver así, es una relación que tiene que estar siempre en ese amor y en ese respeto. O sea, respeto tanto tu amistad, Dios, que te voy a buscar en tu palabra, que te voy a buscar en las personas, que te voy a buscar y te voy a servir y te voy a amar. Entonces, creo, no sé, que bien pudiera ser así como entre tantas cosas que hemos comentado, ¿no? Y digo, yo creo que la presencia del Espíritu que nos acompaña en nuestra vida no se va a ir nunca, no se va a ir nunca. Somos nosotros los que olvidamos e ignoramos, ¿no? Me gusta verlo así, ¿no? Por decir, ahora que se está oyendo la luz, ¿no? Sí, o sea, el Espíritu Santo está presente vamos a resumir mi barrio a todo el universo, ¿no? A todo el mundo, ¿sí? Está presente aquí en el barrio, pero si yo de manera voluntaria voy y bajo las pastillas de la luz, en mi casa ya no va a haber luz. Ya no va a haber luz. Va a seguir habiendo luz en el barrio, pero en mi casa no. Entonces, creo que en la vida hacemos mucho eso, ¿no? O sea, lo desplazamos porque tenemos prioridades, lo desplazamos porque pecamos, o sea, también hay que ponerle un nombre a eso, ¿no? Porque nos equivocamos. Lo desplazamos porque de muchas formas, pues, tenemos otras ocupaciones y ahora no tengo tiempo para ti, ¿no? Como a veces le hacemos a los amigos. Ahora no tengo tiempo para ti, ahora... y el egoísmo de pronto también influye mucho. Pero cuando nos damos cuenta quién es, de verdad que lo que más queremos es tenerlo en primer lugar siempre. Y yo creo que es la mejor idea. O sea, si soy consciente de que tenerlo en primer lugar me va a ayudar a tomar las mejores decisiones, me va a ayudar a hacer las cosas de la mejor manera. Me gusta verlo así.
Alfredito me va a regañar, pero que me perdone. Lo quiero mucho, Alfredo. Lo amo, tu papá. Chucho te ama. Y yo también. Pero hay quien, pues porque esta vida ha tomado ese rumbo, ¿no? Pero hay quien acude a coach, y hay coach para muchas cosas. Es que mi amigo Alfredo es coach, para los que están escuchando. O sea, un curso, no se dedica a eso, pero sí toma un curso de coaching ontológico. Pero hay quien da coaching para hacer carne asada. Hazme el maldito favor, pero bueno. Hay quien enseña a tocar batería. Hazme el favor. No. Yo he visto a gente de Monterrey intentar asar carne y la neta no es bonito. Bueno, eso sí, no lo había pensado. O sea, la gente joven de Monterrey intentar hacer carne y la neta, o sea... No. Los coaches de carne asada tal vez sean un mal necesario. Sí. Pero... Era como el chiste, ¿cuántos se requieren para cambiar un foco? Una bombilla. Sí, era cuántos se requieren para prender el carbón. Pues al parecer como 5 regios, algo por el estilo. Sí, ahorita sí tengo chance, les cuento una anécdota buenísima. Pero les digo a los... fue uno de los estados que puse que a muchos no les gustó porque tengo muchos amigos coach. El Espíritu Santo es el mejor coach que existe y es totalmente gratuito. Es gratuito. O sea, lo único que tengo de verdad que hacer es ponerme en sus manos. Es tenerlo como lo que es el amigo más cercano. Y creer en la palabra de Jesús. Les conviene que yo me vaya porque enviaré al Paráclito. Y Él les enseñará todo lo que necesiten. Entonces, para resumir todo esto, yo creo que viene muy bien a quien nos pueda estar escuchando. Date la oportunidad de iniciar una relación. Y sé constante. Inicia una relación y sé constante, sé comprometido y cree que esa persona llamada Espíritu Santo, Paráclito, dulce huésped del alma, como lo quieres decir, o amigo, ¿sí? Está ahí día a día contigo, acompañándote para que no camines solo. No eres un huérfano. Dios ha planeado todo en su economía perfecta para que el ser humano no se sienta solo. Y una de esas personas que nos ha dejado, y es una persona poderosa, es el Espíritu Santo. Solo porque lo tenemos que estar cortando más o menos, pero este tema da para mucho más. O sea, por ejemplo, cosas que me gustaría hablar más adelante, es, o sea, más sobre cómo son los eventos de renovación carismática, porque yo lo viví de niño, y pues de niño era una experiencia muy surreal. O sea, son una surreal cuando eres una fiestota, ¿verdad? Una fiestota espiritual. Sí. Eso también me gustaría. Un Tomorrowland. Un Tomorrowland. Sí, yo los imagino más como Sion, los de Matrix, de que la tierra que vive fuera de la simulación, algo así. Eso también me gustaría hablar sobre cómo tener una amistad con Dios nivel Tardif, Chucho, Homero Simpson, o sea, de que cómo hacer eso está muy padre. Y había otra, pero pues ya se me fue. Y algo que quería mencionar del Espíritu Santo, es el mejor coach definitivamente, y va a llegar un punto en el que, o sea, yo muchas veces siento que necesito incluso dirección espiritual, entonces como que todo eso se complementa, ¿no? Entonces es parte del caminar. Entonces eso es lo que yo diría. ¿Tú qué opinas, Chucho? ¿Ir a dirección espiritual? Sí, sin duda, sí, es el mejor guía, es el GPS que nos dejó Jesús para que no nos perdamos. Sí, si eres un sacerdote, estás escuchando esto y quieres ser mi director espiritual, mándame tu CV, por favor, porque estoy buscando. Por favor. O sea, tu CV es tu cubrebocas, ¿verdad? Yo no. Sí. Yo no soy sacerdote, pero te lo voy a mandar como quiera. Sí, mándame tu link de LinkedIn. Bueno, te voy a mandar mi LinkedIn. Sí, de que, a ver, Ángel, tú estás sufriendo, vamos a ser cosas. Acá te conviertes en el coach. En el coach.
Pues muchísimas gracias, Chucho, muchísimas gracias, Andrés. No, ustedes, como siempre gracias. me dejas muy reflexivo respecto al tema del Espíritu Santo porque es algo que lo he vivido, o sea, algo que se va sintiendo, que intimida y que pues he sido muy influenciado desde morro con eso, o sea, por ejemplo, algo que yo siento mucho físicamente es un calor, así como que un calor raro, y, y ese calor lo sentí la primera vez en mi ceremonia de la luz de mi confirmación. Y ahorita lo estoy sintiendo ahorita, ¿sabes? Es como que pasa en diferentes puntos de la vida, ¿no? Entonces es un bello recordatorio esto. Estamos hablando con él y de él, entonces es real. Sí, donde está aquí. Más se reúnen. Está aquí, exacto. ¿Tú vas a decir algo, bebé? Andrés. ¿Qué onda? No, habían cosas que iban a mencionar antes del podcast que también quedan chido para hablar luego. Tenían un par de anécdotas que se supone que estaban bien intensos, ¿no? Que quiero escuchar y quiero que los digan en el podcast grabados. Ahí vemos si las contamos en el podcast o post-podcast. Ay, el ángel es bien así. No, yo no tengo falla. No tengo falla, nomás yo no soy el que quiere que pase. Yo no tengo falla. @Miriam, si estás de acuerdo. Y pues bueno, si alguien más quiere decir algo previo a... No, yo me siento mal porque anduve bien muerto todo este podcast. Sí. No, pero muy bien. La verdad que no saldría sin ti, Andrés. No, y lo que aportaste, la verdad que se me hizo, como siempre, muy interesante. Y eso que estaba sugiriendo ahorita, pues como bien dice Ángelo, la cultura de la cancelación de Doña Miriam nos puede afectar. Entonces. Y a mí, la verdad, algo que como he sentido bien bendecido en este podcast es que, o sea, un meme regular de los podcasts de vatos es que los vatos no se dejan hablar porque todos quieren hablar de qué sé. Y algo que me siento muy bendecido de este podcast es que nos dejamos hablar los tres, o sea, entonces, eso es algo que disfruto mucho. Entonces, pues muchas gracias nuevamente a ustedes y muchas gracias a los que escucharon Diosito Podcast. Si no hay nada más que agregar, Andrés, puedes proceder a lo tuyo. El número 12, Andrés, diles. Número 12. Ojalá todos seamos tan vindicados en nuestra fe como Chucho. Muchas gracias por ver. Y que seamos amigos de Dios. Y del Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo. Amén. Por cierto, los amo.